Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a este Tu Devocional en Casa. Su historia es nuestra historia y vamos avanzando, Jairito, en el libro de Malaquías. ¿Cómo has estado, Jairo? Pues gracias a Dios, sacándole mucho jugo a este libro, que ante tan cortico, de alguna manera cuando uno se entra en él, pues le ve una enorme riqueza, ¿no? Bastante, Jairo. Hoy entonces, conversando, nos hemos puesto de acuerdo en que el Señor está abordando dentro del texto de Malaquías muchos de los pecados que allí se cometen en este momento de la historia. Así que, Jairito, ¿qué tal si ahora hablamos de nuestros pecados? ¿Qué tal si en este margen del día de hoy abordamos aquellas faltas contra Dios y contra nuestro prójimo que podemos nosotros cometer también a la luz del texto? En el libro de Malaquías hay tres pecados muy, digamos, muy típicos y muy contundentes en el libro, ¿no? Sí. Pero la manera como lo podemos abordar es leyendo un versículo donde se expresa la reacción de Dios a esos pecados. Entonces leámoslo. Perfecto. Se trata del capítulo 1, versículo 10. Adelante. Y entre signos de admiración está diciendo aquí el texto: oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano, no me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Es una especie de reacción del Señor en enojo. Muy bien. Algo así, es mejor que cierren las puertas. Si hubiera alguien que cerrara las puertas del templo, diríamos de la iglesia, Sí. para que no hayan sacrificios en vano, para que mi nombre no sea reverenciado en vano. Jairito, y aquí el Señor lo está mencionando porque en el capítulo o versículos anteriores el Señor hace referencia de cuál es la queja que el Señor presenta, y es que al Señor se le está menospreciando en todos los sentidos, en todas aquellas cosas que nosotros debemos rendirle a Dios, en su reconocimiento, en darle honra, en tenerle temor, en llevar la ofrenda al altar. El Señor se queja de que lo que le estamos llevando realmente no es digno de un rey. ¿Cómo ves esa parte, Jairo? Excelente, y me hace recordar que este libro algunos lo tratan, que es uno de los libros donde se ve el humor, digamos, en la Biblia, Sí. porque Dios es muy irónico aquí. Aquí está acusando a los sacerdotes de que están recibiendo sacrificio de animales impuros, y él en algún momento dice: vaya, preséntelo a su gobernador, el gobernador de esa época, ¿cierto? El representante del imperio al cual estaban subyugados en ese momentico. Él les dice: ¿por qué no le presentan ese animalito enfermo a ese gobernador? A ver qué dice. Así se lo recibe. Es un sarcasmo muy interesante que refleja de alguna manera después esa respuesta irada del Señor. Muy bien, y que aquí antes de empezar comentabas también un asunto, y era el caso posible hipotético de aquella persona que tenía su ganado y que había un novillo y que enfermó el novillo y como se iba a morir, entonces mandémoslo allá como ofrenda al Señor para que pase como ofrenda. Entonces le presentaban al Señor sacrificios de animales defectuosos, enfermos, ciegos, cojos, cosa que el Señor ya había prohibido, porque a Dios no se le presentan ese tipo de cosas. Así es, obviamente. digamos que ese es el primer gran pecado que muestra el libro de Malaquías. Después estamos hablando de otro, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos, Jairito, ¿cuál viste por allí? Y es el tema del divorcio, ¿no? Sí, la deslealtad conyugal. La deslealtad conyugal. Se presentaban entonces los matrimonios mixtos. Ajá. Hablábamos entonces en el día de la introducción de que los hombres estaban abandonando a su mujer, a sus hijos, se están divorciando para casarse con una mujer extranjera. Y nada parecido con la realidad. Hoy día cualquier motivo es objeto de divorcio, y en ese tiempo parece también que estaban siendo muy livianos en el tema, ¿no? El Señor ya les había dicho bien cuáles eran las causales de divorcio, pero me imagino que en esta época también resultaron muy atractivas las mujeres de otras naciones paganas y terminaron ahí enredados, ¿no? Entonces ese es otro gran pecado. Otro gran pecado y tremendo pecado que se comete. Estamos hablando de 430 años antes de Cristo, y hoy estamos hablando de 2026 años después de Cristo hoy en día, y aún estamos hablando de las mismas situaciones pecaminosas que se presentaban allí, las cometemos y las vemos hoy en nuestra sociedad. Así es. Muy bien, Jairito, ¿qué otro pecado podemos ver por allí? ¿Cuál encontraste?
Bueno, tiene que ver con el tema de la queja, ¿no? De la queja nuestra, La esa queja. inconformidad eterna. La queja. Ya hemos dicho muchas veces que este pueblo era un pueblo orgulloso. Digamos que el fruto del orgullo es la queja constante. Okay. Ellos se creían merecedores. Era como una especie de, como de situación infantil, ¿no? Ellos se encogían de hombre, pero ¿en qué estamos fallándole al Señor? ¿En qué nos has amado? ¿Cómo te hemos fallado? Y a la vez ellos se creían merecedores de recompensas. Favor. Y la queja estaba en que le acusan al Señor, bueno, a estos ¿por qué les está yendo tan bien? Sí. A estos impíos les está yendo muy bien, a nosotros que esa queja de alguna manera apunta hacia ellos mismos, es decir, ellos se creían mejores que los demás y no se lograban dar cuenta de en qué estado de alguna manera espiritual estaba, y por eso es que el Señor como que se pone las manos sobre la cabeza en ese texto y dice, oh, si hubiera alguien que cerrara mejor las puertas del templo y no me ofrecieran sacrificios en vano. El Señor se sobrecoge con eso, ¿no? Jarito, en esa parte, si me permites, hago una pequeña metáfora actual, ya que ha pasado el Mundial, ¿cierto? Ha pasado el Mundial. Cuando yo leo esto se me viene una figura, y es que cuando están jugando pues los dos equipos, y simplemente llega un jugador y le mete tremenda patada a alguien del equipo contrario. Una patada digna de prisión, que eso no es para tarjeta y no para cárcel, ¿verdad? Pero simplemente el jugador agresor se levanta y le hace hacia el árbitro. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y el árbitro le saca una tarjeta, ¿cierto? De cualquier color. Y él dice, ¿pero por qué? Si yo no hice nada. Exactamente. Es como esa misma actitud del pueblo con Dios y de nosotros con Dios. ¿Por qué me pasa esto si yo soy tan bueno? Si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, ¿por qué suceden estas cosas? Creo que es algo que pudiéramos comparar actualmente. Ok, hay otra cosa que no se nos puede olvidar en el libro, y es que ahí el Señor se queja del tema de los diezmos, ¿no? Es un tema que de alguna manera en la iglesia cristiana tenemos que escoger como con pinzas, pero es una cosa muy simple. A una persona que se le olvida quién es Dios, su corazón deja de ser generoso. Así es, mi hermano. ¿A dónde están yendo, digamos, los recursos o la bendición que Dios te da? ¿Qué estás haciendo con ellos? Así Solamente para tu propio bien, o cómo contribuyes a que la palabra del Señor se siga difundiendo. Hace parte de nuestra arrogancia de creer que nuestros recursos son propios, de que hemos sido nosotros los que nos hemos ganado lo que tenemos, cuando ha sido el Señor el que no solamente nos ha dotado de la capacidad, sino que nos da los recursos y la provisión, y que a través de nuestra ofrenda nosotros podemos reconocer que Dios es soberano. Y cuando negamos a Dios este tipo de cosas, le estamos diciendo a Dios que nosotros somos los soberanos. Como el fariseo. ¿Qué estás haciendo cuando se trata del generoso afuera? ¿Cómo estás haciéndolo dentro de la comunidad? Entonces, ya tenemos suficiente material para entrar para confesar. En confesión, y también, bueno, finalmente, detrás de todo eso estamos viendo, Dios sigue en diálogo, ¿no? Sí, así es. Él se está poniendo las manos en la cabeza, Él está intentando convencer a ese pueblo, y Dios precisamente tiene toda la potestad de no hacer nada de esto. Sí. Y yo no sé, detrás de todo esto uno sigue viendo gracia, ¿no? Entonces, ahí también está el elemento de poder lanzar una oración también y darle gracias a Dios por esa enorme paciencia que tiene. Con razón la comparan tanto un padre con un hijo, como con el hijo pródigo, ¿no? Lo ve a lo lejos, y antes de que el hijo le pida perdón, él ya va, corre y lo abraza, y ya está pensando en perdonarlo antes de... Eso refleja el amor de Dios. Entonces, bueno, muy bien. También. Vamos a orar entonces, César. Así es, Jarito, oremos entonces en confesión. ¿Y qué tal si nos vemos como ese hijo pródigo? ¿Qué tal esa imagen que corre a los pies del Padre? Okay. Reconociendo sus pecados. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti. Señor, no venimos, Señor, en este instante a pedirte prosperidad. No venimos, Señor, a decirte que merecemos tal o cual cosa. Venimos conscientes de nuestros pecados, y de nuestra gran necesidad de tu perdón. Reconocemos, Señor,
que muchas veces hemos menospreciado tu altar. Y eso nos ha llevado a traer cualquier pedazo de ofrenda, Señor. Cualquier pedazo de cosa para ponerle chulito a un compromiso de poder honrarte, Señor. Señor, perdónanos, porque no te hemos reconocido como el soberano del universo, y eso incluye mis riquezas, mi provisión, mi sustento. Perdón, Señor, porque hemos creído que hemos sido los señores de nuestro hogar, que hemos sido los señores de nuestras cuentas, que nosotros somos los que reinamos cuando tú eres el Rey. Señor, te rogamos, Señor, que no seas, Señor, no nos pase como a estas personas a las cuales tú querías que se cerraran las puertas y que no ofrecieran más. Hoy confesamos nuestro pecado, Señor, delante de ti, Señor, de deslealtad. Esa deslealtad que ese hombre tenía con su mujer y la abandonó y se divorcia. Por deslealtad, Señor, perdónanos por nuestros corazones desleales. Perdónanos, Señor, porque ese liderazgo masculino, los hombres, algunas veces lo hemos abandonado y lo hemos menospreciado, Señor. Perdónanos, Señor, por no cumplir, Señor, aquello a lo cual tú nos has llamado. Hoy confesamos nuestro pecado, Señor, y rogamos tu perdón, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Redentor, sé tú mi guía. Esta tierra no es mi hogar. En necesidad o angustia, de tu mano quiero andar. Que tu espíritu conmigo, de mis sendas sea el compás. En la oscuridad confío, me guiarás en la verdad. Cristo atrás y Cristo al frente, cada día Cristo en mí, sé mi galardón por siempre. Cristo, guíame hasta el fin. En este otro, digamos, segmento que nos queda de este día, tendríamos también que considerar, uno con todo este acontecer tan parecido que nos pone frente al espejo, digamos que es tan fácil transponer lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías a nuestros días de hoy en relación a los pecados de los que venimos hablando. Entonces se me ocurre, hay una manera, de alguna manera no tan clásica, de ver ese tema del yugo desigual. Sí. Obviamente el Señor dice que odia el divorcio, eso es demasiado claro, pero también tiene que ver otro tipo de uniones en yugo desigual que nosotros podemos estar teniendo, ¿cierto? La cultura reinante, cómo nos invita de alguna manera a vivir en yugo desigual con el Señor, ¿cierto? Ese es otro tema de pinzas pastorales, otro tema bastante actual y que tiene cantidad de complejidades importantes. Por ahí oí decir un predicador en estos días que decía al creyente, el único punto de contacto del creyente con el mundo es a través del Evangelio. Sí. ¿Cómo tomamos nosotros eso hoy día, cierto? Entonces, yo creo que eso hace parte también de lo que tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Suplicarle al Señor. Amén, así es. Otra cosa es, ayúdanos, Señor, a ser generosos. ¿Qué estamos trayendo a la iglesia del Señor? O sea, ¿cómo estamos llegando? Ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo llegamos? ¿Qué le traemos nosotros al Señor los domingos? Mi hermano, sí. Es que es muy triste cuando escuchar, ¿qué tal si escucháramos de parte de Dios eso? Si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar. El Señor cansado. ¿Y qué tal entonces si ya en esta sección de súplica le pedimos al Señor eso? Suplicarle que nos ayude a acercarnos a Él, porque a veces creemos, Jairo, que podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, y la Biblia nos enseña que al Señor se acerca, es como Él dice, no como en nuestro corazón pecaminoso le nace. Ajá. Hay otra cosa por la cual debemos pedirle al Señor, tiene que ver con el tema de los pecados que ya
hemos tocado, que es en el tema del divorcio, en el tema del yugo desigual. Precisamente hablando del divorcio, leía yo cuando de alguna manera el creyente pretende soltarse de su matrimonio de una manera tan sencilla. En el caso específico de aquel que tiene un cónyuge que no es creyente, se suele decir que la otra persona, o sea, el incrédulo, debe ver la belleza del Evangelio de Cristo a través de la santidad de su cónyuge. ¡Qué tarea! Y yo digo, eso no necesariamente tiene que ser dentro de una relación de un no creyente con otro creyente, sino, imagínense eso, cómo se verá de bonito, que la belleza del Evangelio se vea en la santidad del otro. ¿Cómo se ve eso de bonito en un par de creyentes, cierto? Sí. Tenemos que orar para que eso se dé, ¿no? Que el Señor ayude a nuestros Porque esa es una de las matrimonios, razones de las superfluas de cómo decirle no a Así es. a este pacto que yo tuve con la mujer de mi juventud, ¿no? Sí, muy tremendo eso, mi hermano. Entonces oremos al Señor. ¿Qué tal, Jairito, si oras al Señor entonces? Bueno, Señor, no nos queda sino pedirte, Señor, suplicarte, que es la palabra acostumbrada, que nosotros, Señor, no caigamos en este yugo desigual, Señor. Yo oro, Señor, por la tendencia que tenemos nosotros hoy día, Señor, de desligarnos de tantas maneras, Señor, del compromiso que tenemos con nuestro cónyuge, Señor. No necesariamente tiene que ser físico. Hoy día, Señor, los medios audiovisuales nos ponen en una situación, Señor, que es tan fácil unirnos, Señor, a lo que el mundo propone. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos des esa sabiduría y voluntad, Señor, para poderle decir no a tanta tentación. Amén. También, Señor, te suplico, Señor, por el liderazgo de la iglesia, Señor. Aquí en el texto de Malaquías se acusa de una manera muy vehemente, Señor, la liviandad de un liderazgo cristiano que permite que la iglesia haya una adoración superflua, Señor, que impide, Señor, que tu nombre sea reverenciado como te lo mereces. Tú eres el único digno, Señor, y a veces en la iglesia, Señor, solemos darle más importancia a otras cosas que a ti. Nosotros mismos, Señor, muchas veces solemos tener más reverencia por otras cosas, otras personas que por ti, Señor. A veces nos comportamos con más reverencia fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Suplicamos, Señor, congruencia para nosotros, Señor. Como demuestra el libro de Malaquías, Señor, el pueblo de Dios está totalmente incapacitado para cumplir un pacto. Si no es por tu Santo Espíritu, Señor, por la gracia tuya, Señor, eso sería imposible. Por eso te lo suplicamos, Señor, lo volvemos a suplicar en este momento. Y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, a caminar en pos de eso, Señor, en no tener una amistad con el mundo, Señor, que termine haciendo que nosotros seamos unos seres que traicionan, Señor, tu lealtad con nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Despidámonos entonces, queridos hermanos, de este día. Que el Señor los bendiga y nos veremos la próxima sesión. Que esté muy bien. Hasta luego.